Este es el TCL C8K y desde mi punto de vista y probablemente el de muchos expertos es el mejor Smart TV 4K con tecnología mini LED que puedes comprar actualmente aquí en Colombia y en muchos países. En este video te comentaré todas sus ventajas y otros aspectos muy importantes que debes conocer acerca de este modelo. Los links de compra si vives aquí en Colombia de sus tamaños disponibles los encuentras en la descripción y en el comentario fijado. Así es, este es el TCL C8K y decidí empezar esta review resaltando una característica que a veces no se tiene en cuenta y es el sistema de sonido. Este modelo tiene unos altavoces de alta gama respaldados por Bang & Olufsen, cuya potencia es de hasta unos increíbles 120 watts. Y no solo eso, porque su precisión y nitidez es remarcable. Además tendrás a disposición esta función VO Sonic para que, como pudiste notar, seas capaz de ajustar estos parámetros según el ambiente, según el tipo de contenido o simplemente de acuerdo a tu gusto personal. ¿Alguna china te había dado un masaje antes? No, pero vi que solo una bomba. Ahora sí, vamos con la calidad gráfica. Aquí hay muchos aspectos para destacar. El primero, que aunque tiene que ver con su diseño sin bordes, con un bisel de apenas entre 3 y 4 milímetros, sí que es un plus significativo porque otras marcas se encargan de estropear todo, incluyendo un marco de color negro dentro de la pantalla, además del bisel exterior. Mientras que este C8K, como ves, no tiene ese a veces molesto marco negro. Lo segundo y muy importante tiene que ver con su muy alta cantidad de brillo, y es que en ese tamaño de 65 pulgadas y también el de 75 pulgadas podrían alcanzar valores muy cercanos a los 4500 nits en algunos modos de imagen. Y el tamaño de 98 pulgadas podría alcanzar unos sorprendentes 5000 nits. Esto obviamente no solamente ayuda a contrarrestar los reflejos en pantalla, sino que además te permite tanto una excelente experiencia de alto rango dinámico con una impresionante relación de contraste, como también un alto volumen de color y excepcional nivel de detalles. Y es que para esto además tenemos la función de mapeo de tono dinámico, en donde podemos decidir si realzar aún más la cantidad de brillo o enfocarnos en el nivel de detalles o buscar un balance entre estos dos parámetros. Es bueno además que sepas que si el contenido está en rango dinámico estándar, la cantidad de brillo también es muy alta y además contarás con esta opción conversión HDR automática para que este tipo de contenido mejore su contraste y realce de colores y así luzca como si tuviera alto rango dinámico. También es importante que sepas que este modelo cuenta con las certificaciones de calidad Dolby Vision IQ, Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10, HDR10+, y como te mostraré más adelante en el área gaming, FreeSync Premium Pro. Si el contenido tiene de forma nativa la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, el televisor automáticamente activará los modos de imagen pertinentes para proveerte de la mejor experiencia, incluyendo por supuesto el modo de imagen Dolby Vision IQ. Esta tecnología se encarga de mejorar el nivel de detalles en cada escena por medio de metadatos dinámicos. Y si por ejemplo el contenido tiene de forma nativa la tecnología HDR10, el C8K incluirá dentro de sus modos de imagen el modo IMAX Enhanced, que puede resultar muy útil para muchos usuarios. Y antes de que se me olvide, quiero mencionar algo que es muy importante para muchos usuarios, y es que este modelo en cualquier app que utilices puedes cambiar lo que se conoce como relación de aspecto o formato de imagen en caso de que quieras deshacerte de esas molestas bandas negras horizontales. Por cierto, por si no lo sabías, el término QD Mini LED hace referencia a dos aspectos muy importantes. La Q y la D significa que el televisor tiene la tecnología de color Quantum Dots, la cual se encarga de proveer resultados vivos y también ayuda a mejorar el volumen de color. Para esto además contarás con este parámetro color dinámico, para mejorar aún más los resultados si así lo requieres. Y es que la saturación de color de este modelo es extremadamente alta, aunque no te estoy diciendo que incrementes este parámetro a la máxima capacidad,
solo te muestro lo que es capaz este modelo en esta área. Y antes de pasar a explicarte de qué se trata el término mini LED, te muestro otras cosas importantes que puedes modificar aquí, como por ejemplo la temperatura de color para obtener un resultado más cálido, más frío o estándar. Y esto lo puedes hacer de forma automática o manual. Y lo otro tiene que ver con la protección ocular que ofrece este Smart TV. Puedes optar por ejemplo para que el televisor ajuste de forma automática la cantidad de brillo de acuerdo al ambiente o puedes activar el filtro de luz azul, todo con el fin de reducir la fatiga visual. Ahora sí paso a explicarte el término mini LED. Esto hace referencia al tipo de tecnología de retroiluminación LED que este modelo utiliza. Estas luces LED son muchísimas, son extremadamente pequeñas y están ubicadas en la parte posterior del televisor. Estas luces LED se encargan de proveer mayor cantidad de brillo, pero además se encargan de cumplir la función conocida como atenuación local, con el fin de que las partes de las escenas que deben ir atenuadas se muestren con colores negros más profundos y no grisáceos, como puede suceder en televisores sin mini LEDs, además de proveerte un excelente nivel de detalles en cada momento. Lo sorprendente de este C8K es que para ese tamaño de 65 pulgadas cuenta con una impresionante cantidad de 1680 zonas de atenuación, mientras que el tamaño de 98 pulgadas tendría 3840 zonas de atenuación. Esto les permitirá, como puedes notar, no solamente mostrarte colores negros profundos y un nivel de detalles excepcional en cada momento, sino que además la cantidad del efecto conocido como blooming o halos de luz es casi igual a cero. Yo que soy tan exigente en esta área, te puedo decir que este C8K es el televisor con tecnología mini LED que hasta ahora he podido revisar que te provee los resultados más cercanos a lo que podrías experimentar en un modelo con tecnología OLED. Y es que para lograr ese tipo de resultados y también para mejorar la cantidad de brillo y, muy importante, la eficiencia energética, el C8K incluye un nuevo chip emisor de luz potente a diferencia del modelo del año pasado. Pero aquí no terminan todas las cosas buenas que el C8K tiene para ofrecernos, y es que posee el nuevo panel CrisGlow WHVA, que es una evolución de su panel HVA aplicado en modelos de otras gamas, el cual se encarga de mejorar los ángulos de visión para que los colores no pierdan tanto volumen ni luzcan tan blanquecinos al ver la pantalla desde un ángulo muy amplio. Este panel CrisGlow WHVA más una película antirreflejo del 0,5% que incluye, además de su sorprendente cantidad de brillo, hacen que el manejo de reflejos en esta pantalla sea increíblemente bueno. Hablando del escalado de imagen, su nuevo procesador TSRAI-PQ con inteligencia artificial se encarga de mostrarte resultados más suaves y nítidos en cada escena, aunque este procesador no solamente influye en el contenido de baja resolución, sino también en aquel contenido de resolución alta, incluyendo aquel con alto rango dinámico, para proveerte resultados con mejor nivel de detalles en cada escena. Este procesador también influye en el manejo del movimiento, que es excepcional. Desde mi punto de vista, la cantidad de artefactos o deformaciones es muy mínima, de hecho en algunas ocasiones es casi imperceptible. Este modelo logra reducir considerablemente el efecto de vibración o efecto de temblor gracias a la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, y también notarás un excelente trabajo reduciendo la difuminación cuando así lo requieras. También quiero destacar la uniformidad de colores grises, porque en este modelo es casi perfecta. El efecto de pantalla sucia es casi igual a cero. De hecho, al ver contenido con mucho volumen de color, el efecto de pantalla sucia es imperceptible. Vámonos ahora al área gaming. Aquí también hay muchas cosas que destacar. Lo primero que necesitas saber es que este modelo en todos sus tamaños tiene 4 puertos HDMI 2.1, 2 de ellos compatibles con los 120 Hz en 4K y también con los 144 Hz en 4K, junto con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Todo esto permite que el manejo del movimiento sea excepcional, no percibirás efecto de rasgamiento de pantalla o en inglés screen tearing, tampoco percibirás efecto ghosting. Y si decides conectar este televisor a una tarjeta gráfica de PC que sea muy potente, no solamente podrás lograr los 144 Hz en 4K, sino que en 1080p podrás alcanzar hasta unos impresionantes 288 Hz.
Cuenta con esta Game Bar que te ofrece distintas funciones, incluyendo sus 3 diseños de pantalla personalizados que hacen referencia a las 3 consolas de videojuegos principales actualmente: PlayStation 5, Xbox Series X y Nintendo Switch. Puedes jugar con Dolby Vision para gaming, pero cuando este sea el caso no podrás acceder a la tecnología HGIG, porque te recuerdo que Dolby Vision trabaja con metadatos dinámicos para proveerte el mejor nivel de detalles posible en cada escena. Esta Game Bar te ofrece otras funciones como hacer aparecer una mira en pantalla, la cual le puedes cambiar la forma, el tamaño, el color y la ubicación. También tienes acceso a un parámetro para mejorar aún más el nivel de detalles si así lo requieres, y lo más importante, sus modos de imagen para que tengas mayor variedad en cuanto a colores, brillo y temperatura de color. El input lag en este modelo es muy bajo en la teoría y en la práctica el rendimiento es de lo mejor. En general, todas las tecnologías que incluye este Smart TV influyen para que la experiencia visual y de manejo del movimiento sea óptima en cualquier tipo de videojuego, incluyendo aquellos con escenas oscuras y muchos movimientos rápidos. Personalmente quedé impresionado con el excelente rendimiento de este C8K en esta área. Vámonos ahora de lleno con el área Smart, porque aquí también hay varias cosas para destacar, empezando con el control remoto. Su diseño con color gris me parece que le da un toque más premium, pero lo mejor de todo es que sus teclas se retroiluminan automáticamente cuando lo levantas, cuando lo mueves o simplemente cuando oprimes alguna de sus teclas, y créeme que esta opción es realmente muy útil. Su sistema operativo es una de las cosas que atrae a la mayoría de personas. Tiene Google TV basado en Android 12, cuenta con una buena cantidad de memoria RAM, tiene un procesador que trabaja a una frecuencia alta, óptima, para que la fluidez sea de lo mejor, y además su capacidad de almacenamiento es la más alta que he visto hasta la fecha, con unos impresionantes 50 GB. Cuentas por supuesto con este menú para accesos directos, puedes mover la ubicación de estos iconos. Puedes remover o agregar accesos directos con distintas funciones. Una de ellas es la que te mencioné en el área de calidad gráfica, en cuanto a que puedes modificar la relación de aspecto del contenido que veas en cualquier app para poder deshacerte de esas molestas bandas negras horizontales. La búsqueda por medio de comandos de voz está disponible tanto oprimiendo el botón de micrófono del control remoto como también por medio de lo que se conoce como manos libres. Para esto debes activar esta opción en las configuraciones del televisor, aquí como te muestro, y también activar el micrófono con la palanca ubicada en esta parte baja al lado del botón de encendido y apagado. Tendrás acceso además a la función conocida como multivisual, que para muchas personas resulta muy útil. También puedes acceder a la función de compartir pantalla por medio de AirPlay para dispositivos con iOS. Y la función modo ambiente también está disponible, y si así lo requieres, puedes sincronizar dispositivos vía Bluetooth, incluyendo barras de sonido, torres de sonido o teatros en casa. También quiero destacar su diseño, que es relativamente delgado y aún así cuenta con un buen sistema de disipación de calor, muy necesario dada su alta cantidad de brillo, y su nuevo chip ayudan a que este modelo tenga una mejor eficiencia energética. Te recuerdo que sus marcos son ultra delgados. Todo esto, sumando su pedestal, hacen de su diseño uno de los más premium y elegantes del mercado. Y en su parte posterior cuenta con los subwoofers para obtener más bajos, y todo su sistema de altavoces te proveen de una experiencia envolvente. Por último, quiero decirte que aquí en Colombia este modelo tiene la ventaja de tener 2 años de garantía, es decir, un año extra a diferencia de otras marcas. Como conclusión, y como te mencioné al principio, para muchas personas incluyéndome, este TCL C8K es el mejor Smart TV con tecnología mini LED con mejor relación calidad-precio que puedes adquirir este año, y también pensando en años futuros. Posee una altísima cantidad de brillo, tiene un rendimiento excepcional en escenas oscuras, es de lo mejor y más completo para el área gaming con sus 144 Hz en 4K y 288 Hz hasta 1080p, así que si tienes el dinero y buscas lo mejor para tu sala o habitación, adelante, vete por él. Te recuerdo que si vives aquí en Colombia, los links de compra los encuentras en la descripción y en el comentario fijado. No siendo más, por favor, déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo. ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías sí o no? ¿Y por qué?
Te recuerdo que puedes apoyar mi canal, bien sea por medio de Baki, por medio de Patreon, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado, compartiéndolo en tus redes sociales, suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho y activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.